El migrante susurró con voz ronca, no hables, solo escucha. La agente de la patrulla fronteriza Sara Vega se congeló. Acababa de salir de su vehículo cuando la figura harapiento apoyada contra el muro de concreto captó su atención. A primera vista, parecía como tantas otras almas olvidadas de la frontera. Ropa sucia, barba descuidada, cabello largo enredado goteando por la llovizna. Pero sus ojos ardían con urgencia. A su lado, un perro mestizo gruñía, mirando fijamente hacia las sombras del río. Los instintos de Sara gritaban peligro, pero su mano vaciló en la pistola. Algo en su tono la hizo detenerse. Sara lo estudió por un momento más. No se inmutó, no trastabilló como alguien intoxicado. Su voz, aunque áspera, cargaba el peso de alguien que había visto demasiado. Detrás de ti, susurró de nuevo. Ella miró por encima del hombro hacia las aguas oscuras del río Bravo. Los arbustos de mezquite se mecían con el viento, pero nada parecía inusual. Aún así, su instinto se tensó. El gruñido del perro se profundizó, su pelo erizado. El entrenamiento de Sara le decía que confiara tanto en los instintos como en las señales, y ambos le gritaban ahora. El hombre levantó lentamente una mano sucia, señalando hacia las sombras. Han estado esperando ahí, dijo en voz baja, los labios temblando. Te vi llegar. Los vi seguirte. El pulso de Sara se aceleró. Se apoyó contra el vehículo, la mano firme en su arma, entrecerrando los ojos hacia la orilla del río. La llovizna se volvió más pesada, añadiendo tensión al momento. Sara se dio cuenta de que estaba atrapada entre dos mundos, una protectora uniformada de la ley y un hombre harapiento que la sociedad desdeñaba, advirtiéndole de algo invisible. Susurró bruscamente, ¿quién está ahí? Su voz rebotó en las paredes mojadas de concreto. No llegó respuesta, solo el goteo del agua desde los techos. La respiración de Sara se calmó mientras se enfocaba en cada sonido. De repente, un grito desesperado rompió el silencio, una voz femenina gritando en español, «Mi niña. Ayúdenme». Sus músculos se tensaron. El perro del migrante ladró una vez, agudo y feroz, jalando el momento. Sara levantó su linterna y la dirigió hacia el río, el rayo cortando a través de la lluvia como una cuchilla. Una figura se debatía en las aguas turbulentas. Sara reaccionó instantáneamente, pero la voz ronca del migrante cortó a través del caos. No dispares. Hay una niña en el agua. Sara vio la escena con horror. Una mujer luchaba contra la corriente furiosa del río Bravo, sus brazos extendidos desesperadamente hacia una pequeña figura que se alejaba rápidamente en las aguas oscuras. La niña, no podía tener más de 5 años, luchaba por mantenerse a flote mientras la corriente la arrastraba río abajo. ¡Dios mío! Sara dejó caer su linterna y corrió hacia la orilla, pero el migrante ya estaba en movimiento. Sin vacilar un segundo, se lanzó al agua helada, sus ropas empapándose instantáneamente. El perro corrió a la orilla, ladrando desesperadamente. Sara gritó por radio, emergencia en el río. Necesito rescate acuático inmediatamente. Pero sabía que no llegarían a tiempo. La niña se hundía y resurgía, sus pequeños brazos agitándose débilmente. La madre gritaba con una angustia que partía el alma, «Elena. Mi Elena». El migrante nadaba contra la corriente con una determinación que desafiaba su apariencia demacrada. Cada brazada era una batalla contra las aguas furiosas del río fronterizo. Sara corrió por la orilla, siguiendo la acción, su corazón martilleando mientras veía desarrollarse el drama. «Más rápido», le gritó, aunque sabía que él ya daba todo lo que tenía. Las aguas del río Bravo eran traicioneras, llenas de corrientes ocultas y remolinos que habían reclamado demasiadas vidas. Pero el hombre siguió adelante, acercándose centímetro a centímetro a la niña que se desvanecía. Finalmente, sus dedos rozaron el pequeño brazo de Elena. Con un último esfuerzo sobrehumano, la tomó y la jaló hacia su pecho. Pero la corriente los arrastró a ambos río abajo. Sara corrió desesperadamente por la orilla, perdiendo de vista las dos figuras en la oscuridad. Los minutos pasaron como horas. Sara gritaba en su radio, coordinando con las unidades de rescate que finalmente llegaban. Los reflectores iluminaron las aguas, barriendo en busca de señales de vida. La madre había sido sacada del agua por otros migrantes que habían aparecido, todos mirando con desesperación hacia el río. Entonces, a unos 100 metros río abajo, Sara vio una figura emerger de las aguas poco profundas cerca de la orilla.
El migrante, jadeando y temblando, cargaba a la pequeña Elena en sus brazos. La niña tosía agua, pero estaba viva. Sara corrió hacia ellos, su entrenamiento tomando el control mientras evaluaba la situación. El hombre colapsó en la orilla fangosa, sus fuerzas completamente agotadas, pero aún sostenía protectoramente a la niña. Sus labios estaban azules por el frío, su cuerpo temblaba violentamente. «Paramédicos», gritó Sara mientras se arrodillaba junto a ellos. Elena lloraba débilmente, lo que era una buena señal. El migrante la miró con ojos que apenas permanecían abiertos. Está bien», murmuró con dificultad. La madre llegó corriendo, gritando el nombre de su hija. Cuando vio a Elena en los brazos del extraño, se detuvo abruptamente, su expresión cambiando de terror a asombro y gratitud abrumadora. Se arrojó de rodillas junto al migrante, tomando la mano de su hija mientras lágrimas corrían por sus mejillas. «Gracias», susurró en español, luego en inglés entrecortado, thank you». Sus palabras se perdieron en sollozos de alivio. Los paramédicos llegaron y se hicieron cargo, pero Sara no podía apartar los ojos del migrante. Había arriesgado su vida sin pensarlo 2 veces, no por dinero, no por reconocimiento, sino por pura humanidad. Mientras los paramédicos trabajaban, Sara se acercó a él. «¿Cómo te llamas?», le preguntó suavemente. El hombre la miró, sus ojos aún brillando con esa inteligencia que había notado desde el principio. «Miguel», susurró. «Miguel Hernández». Sara repitió el nombre en voz baja, grabándolo en su memoria. Miguel, el hombre que había salvado a Elena. Los paramédicos querían llevárselo al hospital, pero él se resistió débilmente. «No hospital», murmuró. «No papeles». Sara entendió. Como tantos otros, Miguel vivía en las sombras, temeroso de ser deportado. Pero esta noche, había emergido de esas sombras para convertirse en un héroe. Ella miró a su supervisor, quien había llegado con los refuerzos, y tomó una decisión. «Este hombre salvó la vida de esa niña», le dijo firmemente. «Se merece nuestro respeto, no nuestras preguntas». El supervisor, un veterano curtido llamado Jim Martínez, miró la escena, la madre sosteniendo a su hija recuperada, Miguel temblando bajo una manta de emergencia, el perro fiel a su lado. Asintió lentamente. «Entendido, Vega. Nos ocupamos del papeleo más tarde». Mientras Elena y su madre eran trasladadas al hospital para exámenes de precaución, Sara se quedó con Miguel. Le ofreció una manta adicional y chocolate caliente de un termo que guardaba en su vehículo. Él lo aceptó silenciosamente, sus manos aún temblando por la hipotermia. «¿Por qué lo hiciste?», le preguntó Sara después de un largo silencio. Miguel no respondió inmediatamente. Acarició las orejas de su perro, los ojos fijos en el pavimento mojado. Finalmente, dijo, «porque era una niña. Porque nadie más podía llegar a tiempo». Hizo una pausa, luego agregó, «y porque tú no me miraste como basura cuando me viste». Sus palabras impactaron profundamente a Sara. Se dio cuenta de cuán a menudo personas como él eran deshumanizadas, ignoradas, despreciadas. Para Miguel, ese momento de reconocimiento había sido suficiente razón para arriesgar todo. En las semanas siguientes, Sara no pudo dejar de pensar en Miguel. Condujo por las mismas calles, revisó callejones, e incluso preguntó en refugios. Todos habían oído del hombre con el perro que había salvado a la niña, pero nadie sabía exactamente dónde se quedaba. Miguel seguía siendo un fantasma a plena vista. Los días pasaron, pero Sara no se rindió. Una noche, mientras patrullaba un distrito más tranquilo, vio una figura familiar apoyada contra un muro deteriorado. Su perro estaba acurrucado a sus pies, las orejas levantándose al sonido de su vehículo. Sara se detuvo y se acercó lentamente. Miguel levantó la cabeza, sorprendido pero calmado. «Pensé que me habías olvidado», dijo con voz ronca. Sara negó con la cabeza. «Ni una oportunidad». Le entregó un sándwich fresco y agua embotellada. Él los aceptó en silencio, pero sus ojos se suavizaron. Era el comienzo de una confianza tácita. Sara se sentó en la acera junto a él, ignorando las miradas de los transeúntes. «La niña está bien», le dijo. «Elena. Se ha recuperado completamente». Una sonrisa pequeña tocó los labios de Miguel. «Me alegra saberlo. Su madre pregunta por ti. Quiere agradecerte en persona». Miguel se encogió de hombros,
incómodo con la atención. No es necesario. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No, dijo Sara firmemente. No cualquiera. Tú arriesgaste tu vida por una extraña. Eso te convierte en un héroe. Durante las siguientes semanas, Sara siguió encontrando razones para pasar por donde estaba Miguel. Llevaba comida, una manta, o simplemente conversación. Miguel era reacio a compartir su historia, pedazos se filtraban gradualmente. Una vez había tenido un trabajo estable, incluso un pequeño apartamento. La vida, sin embargo, se había desmoronado rápidamente, un accidente, facturas médicas, la pérdida de su familia, y pronto las calles se convirtieron en su único hogar. A través de todo, su perro, Canelo, había sido su ancla. Él me salvó más de una vez, admitió Miguel, frotando la cabeza de Canelo. Sara entendió el peso detrás de esas palabras. Sara comenzó a notar lo aguda que era la mente de Miguel. Hablaba varios idiomas, conocía historia y literatura, y tenía una perspectiva de la frontera que rara vez escuchaba. «Estás desperdiciado aquí», le dijo una vez. Él solo sonrió amargamente. «El mundo ya no quiere hombres como yo». Pero Sara no estaba de acuerdo. Comenzó a ver a Miguel no como un vagabundo, sino como alguien con dignidad, coraje y sabiduría oculta bajo la sociedad. Cada encuentro profundizaba su respeto por él. Lentamente, comenzó a preguntarse si tal vez se suponía que ella fuera parte de su historia. Una noche tormentosa, Sara encontró a Miguel refugiándose bajo un puente. La lluvia golpeaba como martillos, y el frío cortaba todo. Insistió en que viniera con ella, solo por la noche, a un catre de repuesto en la estación. Él se resistió, pero Canelo lo empujó hacia adelante como dando permiso. A regañadientes, Miguel aceptó. Cuando entró a la estación, ojos curiosos lo siguieron. Los oficiales susurraron, algunos burlándose, pero Sara se mantuvo firme. «Él salvó mi vida», les recordó. Eso silenció la habitación. Por una noche, Miguel y Canelo tuvieron un techo, calor y comida. Miguel no se quedó mucho en la estación, pero la experiencia dejó una impresión. Se sintió extraño, admitió después, como si no perteneciera, pero también como si recordara lo que era ser humano de nuevo. Sara le aseguró que nunca había perdido esa humanidad. Lentamente, su vínculo creció hasta convertirse en algo más que gratitud. Se convirtió en amistad. Ella se dio cuenta de que esperaba con ansia sus conversaciones, la sabiduría tranquila que él portaba, e incluso la manera en que Canelo movía la cola cuando la veía. En el caos de su trabajo, Miguel se convirtió en su calma. Pero los problemas no estaban lejos. Una tarde, Sara fue llamada a un disturbio cerca de un almacén abandonado. Cuando llegó, se dio cuenta con terror de que Miguel estaba involucrado. Un grupo de pandilleros lo habían acorralado, burlándose de sus ropas harapientas, amenazando con llevarse a Canelo. El corazón de Sara martilleó mientras se apresuraba. «¡Policía! ¡Suelten eso!», gritó. La pandilla se burló pero se dispersó cuando llegaron refuerzos. Miguel tenía moretones en la cara, pero Canelo estaba a salvo. Sara se arrodilló junto a él, ayudándolo a levantarse. Sus ojos se encontraron con los de ella con gratitud silenciosa, pero también vergüenza por ser visto tan vulnerable. Esa noche, Sara se quedó más tiempo del que debería, curando sus heridas con un pequeño botiquín de primeros auxilios de su vehículo. «No me debes esto», murmuró. Sara negó con la cabeza firmemente. «Tú me salvaste una vez. Ahora es mi turno». Por primera vez, Miguel no discutió. La dejó ayudarlo. Y en ese silencio, algo tácito pasó entre ellos. Sara se dio cuenta de que este hombre descartado por la sociedad se había convertido en una de las personas más importantes en su vida. La asustaba, pero también le daba una extraña esperanza. Las semanas pasaron y su amistad se profundizó. Sara comenzó a dejar pequeñas notas en los lugares que sabía que Miguel frecuentaba, recordatorios para encontrarse o simplemente palabras amables. Miguel las guardaba cuidadosamente, escondidas en los pliegues de su chaqueta gastada. Para él eran tesoros. Canelo también se encariñó con Sara, a menudo corriendo a saludarla con la cola moviéndose y la nariz húmeda. Los tres formaron un vínculo improbable, una agente fronteriza, un migrante sin hogar, y un perro leal. La frontera seguía siendo cruel, pero juntos tallaron momentos de calidez en sus calles frías. Sara comenzó a hacerse una pregunta peligrosa.
¿Y si Miguel pudiera empezar de nuevo? Investigó refugios, programas de rehabilitación, incluso trabajos temporales. Cada vez, Miguel se resistía. Estoy bien aquí, decía. Pero Sara veía a través de la mentira. Veía el cansancio en sus huesos, el anhelo en sus ojos cada vez que pasaban familias o cafés cálidos. Estaba sobreviviendo, no viviendo. Y Sara no estaba lista para dejarlo desvanecerse en los rincones olvidados de la frontera. Entonces llegó un punto de inflexión. Una noche, Sara respondió a una llamada sobre un niño desaparecido. Padres desesperados habían reportado que su hijo había desaparecido en un parque. Pasaron horas sin pistas. Justo cuando la esperanza se desvanecía, Miguel apareció, Canelo jalando ansiosamente a su lado. Está ahí, dijo Miguel, señalando a un cobertizo cerrado. Sara era escéptica, pero confiaba en él. Al abrirlo, encontraron al niño aterrorizado adentro. Los colegas de Sara miraron con incredulidad. Una vez más, el hombre en quien nadie confiaba había salvado una vida. Miguel simplemente se alejó, susurrando, el perro sabía. Sara no pudo quedarse callada más tiempo. Le gritó, Miguel, la gente te necesita, no solo yo. Todos. Él se congeló, luego se volteó lentamente, los ojos buscando los de ella. Continuó, tienes más que dar de lo que te das cuenta. No dejes que el mundo te diga lo contrario. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier tormenta. Por primera vez, se permitió imaginar una vida diferente. No solo vagando, no solo sobreviviendo, sino ayudando, perteneciendo, siendo visto. Canelo ladró una vez, como estando de acuerdo. Miguel no respondió, pero su silencio tenía peso. Al día siguiente, Sara habló con su capitán. Explicó todo, la noche que Miguel la salvó, el niño en el cobertizo, los innumerables actos pequeños de coraje. Al principio, su capitán se burló, la persistencia de Sara lo desgastó. Está bien, dijo. Lo conoceré. Cuando trajeron a Miguel, se veía incómodo bajo las luces fluorescentes, agarrando firmemente la correa de Canelo. Pero Sara se paró junto a él, presentándolo no como un vagabundo, sino como un héroe. Lentamente, la incredulidad se convirtió en consideración. Por una vez, Miguel no era invisible. Era reconocido. El capitán le ofreció a Miguel una oportunidad, trabajo de medio tiempo en la estación como traductor para comunidades inmigrantes. Sara había aprendido que hablaba varios idiomas de sus conversaciones. Al principio, Miguel se resistió, pero Sara lo animó suavemente. No es caridad, dijo. Es propósito. Finalmente, Miguel aceptó, aunque nerviosamente. Su primer día fue duro, miradas, susurros, dudas. Pero cuando ayudó a una familia asustada a explicar su caso, todo cambió. La gente vio su valor. Sara observó desde la distancia, el orgullo hinchándose en su pecho. Por primera vez en años, Miguel no estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Las semanas se convirtieron en meses. Miguel no era un agente, pero era parte del equipo. Sus habilidades, su intuición y su coraje lo hicieron invaluable. Lentamente, comenzó a reconstruir no solo su papel en la sociedad, sino su sentido de sí mismo. Canelo permaneció a su lado, ahora conocido cariñosamente como la mascota no oficial de la estación. Sara vio desarrollarse la transformación, y con ella, sus sentimientos se profundizaron. Se dio cuenta de que no solo admiraba a Miguel. Se preocupaba por él de una manera que no había esperado. Una noche después de un turno largo, Sara encontró a Miguel afuera de la estación mirando las luces de la ciudad. Se acercó silenciosamente, Canelo moviendo la cola a su llegada. Te ves diferente, dijo suavemente. Miguel se rió. Ropa más limpia, tal vez. Sara negó con la cabeza. No, te portas de manera diferente, como alguien que pertenece. Miguel se quedó callado, luego susurró, eso es por ti. Las palabras colgaron en el aire, pesadas de significado. El corazón de Sara saltó. Se dio cuenta de que los muros que había construido alrededor de su corazón se estaban desmoronando ladrillo por ladrillo. Meses después, en una noche tranquila, Rachel le preguntó suavemente, ¿qué quieres para tu futuro, Miguel? Él la miró, luego a Canelo, y finalmente de vuelta a ella. No lo sé, admitió. Pero por primera vez en años, quiero uno.
Sara sonrió, sus ojos brillando. Entonces construyámoslo juntos. Era una promesa, tácita, pero real. Bajo las luces de la frontera, con Canelo descansando pacíficamente entre ellos, una agente fronteriza y un migrante habían encontrado esperanza, no solo en la supervivencia, sino en la posibilidad de una nueva vida. La frontera había comenzado a susurrar el nombre de Miguel. La palabra del niño desaparecido que él y Canelo habían salvado se extendió mucho más allá de la estación. Los periódicos publicaron historias llamándolo el héroe improbable. Para un hombre que una vez se escondía en las sombras, la atención se sentía surrealista. Pero cada vez que se sintió abrumado, miró a Sara. Su sonrisa constante lo tranquilizó. Nunca lo trató como un símbolo, solo como él mismo. Esa autenticidad silenciosa le recordó a Miguel que no necesitaba ser perfecto. Solo necesitaba seguir apareciendo, un día a la vez. Bajo las estrellas de la frontera, entre el río Bravo que una vez casi reclamó una vida preciosa, Miguel había encontrado algo que creía perdido para siempre, un hogar, no en un lugar, sino en la conexión humana que trasciende todas las fronteras.